la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Valentín Priego Ruiz. Valentín, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Valentín. Valentín es uno de los portavoces de la plataforma Bicicleta Blanca, y es que ha nacido un colectivo integrado por aficionados y amantes del ciclismo que pedalea en grupo cohesionado hacia un circuito de caminos y carreteras seguras para aquellos que eligen como actividad deportiva, de paseo, como medio de transporte, un vehículo no motorizado de 2 ruedas. Valentín, una iniciativa para empezar bellísima. Os lo agradecemos. Creo que la iniciativa tiene un objetivo fundamental, que es concienciar a todos, y no solamente a los conductores, sino también a los ciclistas, de que somos elementos que estamos en la vía. Yo colgaba hace poco en el Facebook que tenemos un pequeño anuncio que salía en Londres a raíz de una serie de accidentes y de atropellos de ciclistas. El vídeo, que se llama Who Done It, quien lo hizo, es solo y exclusivamente una forma de llamar la atención sobre cómo no nos damos cuenta de detalles que están pasando delante de nuestros ojos. Y venía a llamar la atención sobre que esto es lo que nos pasa con los ciclistas, que no los tenemos identificados como algo necesario y que cada vez que salimos a las carreteras o salimos a las calles no los vemos. Y es un poco jocoso, pero con una gracia un poco dramática. Yo decía que los ciclistas adquirimos poderes sobrenaturales o de supermanes, porque resulta que el superpoder que adquirimos una vez que te montas en la bicicleta es que te haces invisible. Porque siempre que alguien te da un golpe, siempre que ha pasado algo con un ciclista, dices, es que yo no lo vi. Bueno, pues este señor tiene 90 kilos, está con 1,90 y es una bicicleta y es un bulto dentro de la carretera considerable, pero nadie lo vio. Con lo cual es una llamada en algunos casos desesperada, porque estamos viendo cómo conforme van avanzando las generaciones en el volante, se pierden ciertos caracteres de respeto por los vehículos más débiles. Y estos, los más débiles, somos nosotros, somos los ciclistas que intentamos salir los días que podemos con nuestras bicicletas a las carreteras, que tenemos un código de circulación que teóricamente nos protege y que la realidad es todo lo contrario. España en este momento es el país europeo con más muertes de ciclistas en carretera, y esto no es ningún récord para hacerse o para sentirse orgulloso. Esta llamada de atención nació en el año 2003 en Estados Unidos, donde a raíz de las muertes de ciclistas sus compañeros empezaron a colocar bicicletas pintadas de blanco en aquellos sitios donde habían caído. Nosotros hemos querido darle una formalidad un poquito mayor, no hemos querido ir de piratas colocando bicicletas en cualquier sitio, sino que hemos intentado la complicidad de las autoridades, en unos casos con más éxito, como en el caso de la Junta de Andalucía, que nos ha concedido permiso para colocar las bicicletas en las carreteras de su titularidad, y sin embargo el Ministerio de Fomento ha sido bastante más refractario a nuestras peticiones, y una bicicleta que teníamos previsto colocar en la Cuesta de las Matanzas, de mal nombre y peor recuerdo para los ciclistas, porque en octubre del año pasado murió allí un compañero, no nos ha permitido colocar esa bicicleta que dé recuerdo y que también transmita el mensaje de advertencia a los ciclistas y a los conductores de que en esa carretera están circulando ciclistas y que somos un elemento más a tener en cuenta en el tráfico. Esperamos que el Ayuntamiento de Córdoba en breve nos conceda permiso para colocar bicicletas en aquellos sitios donde ha habido accidentes también en el término municipal de Córdoba, y además en otros puntos de salida habitual de ciclistas, para que esto también sirva de recordatorio y nos permita ir avanzando en esa concienciación global en la que de alguna manera estamos todos implicados. Visibilizar esta tragedia que, como decía, sucede ante nuestros ojos y ni siquiera nos percatamos, con el espíritu de esa medida que se ponía efectivamente hace 10 años en práctica en San Luis, en Missouri, y también siguiendo el ejemplo de un país como Holanda, ¿no?, que ya en los 70 pues daba pasos que a nosotros todavía nos quedan. Nos queda por dar. Es curioso porque todo el mundo pone de ejemplo, cuando hablan de bicicleta como medio de transporte, como medio
de circulación en las ciudades, se habla de Holanda. Holanda es nuestro ejemplo. Y uno piensa que es que Holanda nacieron la gente en el año 40 con bicicleta y que desde el año 40 están rodando en bicicleta. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos colgado un enlace en nuestra página de Facebook donde decimos cuál es la historia de Holanda. Y es tan sencilla como que en la crisis del petróleo, en los años 70, el gobierno holandés, consciente de que las bicicletas le están ahorrando muchísimo dinero en compra de combustible, promueve el uso de la bicicleta, pero esa promoción implica a su vez una serie de accidentes mortales, incluyendo niños, y el gobierno toma una decisión drástica. Él tiene claro que la bicicleta es un medio de transporte que le interesa como gobierno y protege a toda costa el uso de la bicicleta en las ciudades. Y por lo tanto se empieza a legislar a partir del año 74 con una legislación tremendamente restrictiva para los vehículos y favorable a los ciclistas. Y de ahí arranca la tradición ciclista, esa que pensamos que viene de toda la vida. No, es escasamente 40 años los que lleva Holanda utilizando la bicicleta y donde realmente han impuesto la bicicleta como el medio más natural y formal para circular por una ciudad. Nosotros, teniendo mejor clima, mejores características desde el punto de vista en ciudades, somos incapaces de utilizar la bicicleta y esto, bueno, pues también va en nuestra balanza comercial, porque el uso de la bicicleta, a pesar de los pesares, sigue siendo mucho más sano, tiene más ventajas medioambientales que ningún otro medio de transporte y además permite que nuestras ciudades se vean bastante menos contaminadas que lo que están en este momento. Mientras que no lleguemos a ese grado de concienciación, tanto por los poderes públicos con protección al ciclista, y por cierto aprovecho porque se está ahora intentando legislar de nuevo sobre los ciclistas y su uso y cómo tenemos que circular, y parece que en este país, contrariamente a lo que pasa en el resto de Europa, la fórmula que estamos encontrando es, bueno, pues como los ciclistas los matan en carretera, pues quitémoslos de las carreteras. Parece que quieren imponer una serie de normas en las que sea mucho más restrictivo salir con una bicicleta a carretera. Y en el caso de las ciudades, pues creo que hace poco se ha levantado la polémica también, porque los ciclistas en la ciudad ahora también deberán utilizar casco. Yo tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la primera ley, de la que está actualmente vigente, y recuerdo que en algunos momentos de las aportaciones que se hicieron a esa ley, a las que está en este momento funcionando, manifestábamos que en el caso de un accidente, cuando te atropella un coche, tanto en la ciudad como en carretera, el uso del casco difícilmente te va a salvar la vida. No te salva la vida un casco cuando te golpea un coche a 50 km por hora, te levanta de la bicicleta y te despide a 9 metros, que suele ser la distancia habitual en esa velocidad. El golpe es lo que te mata y el casco no te hubiera servido para nada. Otra cosa sería con otro tipo de casco, pero tampoco es cuestión de ponerse un casco de Fórmula 1 para llevar una bicicleta, porque es que en este caso sería bastante paradójico. Por lo tanto, en vez de legislar contra el ciclista, deberíamos de intentar protegerlo, y la protección en este momento creo que pasaría incluso por una reformación de los conductores. Hay conductores que pitan a dos ciclistas cuando van en paralelo. Piensan que los ciclistas todavía no pueden ir en paralelo. Sí se puede ir en paralelo. Cuando estás en una carretera que es más o menos estrecha y de dos direcciones, hay gente que te pita porque quiere que te quites para poderte adelantar, porque hay una raya continua. Está perfectamente regulado en el código que un ciclista o dos ciclistas en paralelo en una carretera pequeña, si están perfectamente orillados a la zona derecha de la calzada, el conductor puede atravesar la línea continua porque se considera como si fuese un vehículo de tracción animal. Por lo tanto, hay cosas que muchas veces cuando estás en una rotonda y vas en un grupo donde van 14 o 15 ciclistas y van en fila, llega un coche, entra en la rotonda y pretende cortar el grupo. Un grupo, cuando entra en una rotonda, es un vehículo único, desde el primero hasta el último ciclista, y hasta que no sale el último ciclista no se considera que el vehículo ha salido de la rotonda. En fin, yo creo que es repito, hay muchas partes de formación, mucha parte de concienciación
en la que al final necesitamos estar todos un poquito más duchos y de esa manera respetarnos. Había una serie de personas que en algunos foros, cuando ha salido algún tema de este tipo, han ido, pues, que los ciclistas tendrían que pagar seguros de responsabilidad civil, tendrían que... Yo, la contestación a eso siempre es la misma. Los ciclistas cometemos errores, los conductores cometen errores. La diferencia clave, cuando un ciclista, alguien dice, es que ha cometido una imprudencia, sí, mire usted, pero si un ciclista comete una imprudencia, si la tiene que pagar, lo paga con su vida. Porque lamentablemente, si ha cometido una imprudencia y no tiene remedio, al final pagará con su vida. El problema es que cuando un conductor en las cercanías de un ciclista comete una imprudencia, no lo paga el conductor con su vida, lo paga el ciclista también. Y esa es la parte en la que debemos de mirar cuando alguien dice, no, es que puede que haya imprudencias por ambas partes, pero la parte más débil siempre es la que paga con lo más valioso que tiene. Y en ese aspecto es el que tenemos que seguir lanzando ese grito de socorro y decir a todos los conductores que somos parte del tráfico. Y a lo mejor deberíamos de empezar por educar a nuestros hijos a que cuando les compramos una bicicleta de pequeño, y que es el primer juguete medianamente móvil que tienen, pues eso debe de continuarse a lo largo de la vida, pasar de ahí al ciclomotor, del ciclomotor a la moto, de la moto al coche. A lo mejor esa trayectoria que antiguamente se tenía bastante más articulada y que de alguna manera casi todos los que tenemos cierta edad hemos ido pasando por esos vehículos, te permite que cuando vas pasando de vehículo en vehículo, cuando llegas al superior o al último escalón de tu vida de conductor, miras con otro grado de simpatía o de empatía a aquellos otros conductores que están en ese momento utilizando la vía con otros vehículos más débiles que el tuyo. Quizás pueda ser una de las futuras vías de concienciación para evitar esto que nosotros queremos con todo el esfuerzo que estamos poniendo en ello, evitar que haya más muertes en carretera. Este acto tan cargado de sentido y de emotividad, la colocación de una bicicleta blanca en representación de cada ciclista fallecido, ha venido acompañado de un manifiesto y una manifestación que se celebraba el domingo 28 de abril. Te pregunto, Valentín, pues por la respuesta, la repercusión, el eco que ha tenido. Pues estamos encantados porque curiosamente el domingo 28 de abril, que era una fecha propicia entre todas las que barajamos, lamentablemente apareció lloviendo. Y claro, un ciclista con agua pues es casi incompatible, esto es como el aceite y el agua también. Y sin embargo, pese a las inclemencias del tiempo, que se presentó un domingo verdaderamente infernal, con agua, viento y un frío que quitaba las ganas, juntamos a más de 140 personas en esa manifestación y en la lectura del manifiesto y nos fuimos a colocar esa bicicleta al kilómetro 11 de Villarrubia, pues con una repercusión, repito, muy importante y que nos agradó tremendamente porque nos da fuerzas para seguir peleando en el futuro por más bicicletas y que solamente tengamos que colocar aquellas de los que hemos tenido conocimiento, pero que no sea ninguna nueva más. De aquí por lo menos extraemos la conclusión de que hay muchos entusiastas en los últimos años, cada vez más, y especialmente en Córdoba, y muchas personas que quizás solo necesitaban este estímulo, ¿no? esta iniciativa para sumarse, ¿no? Estamos convencidos. Lamentablemente son muchos los ciclistas, el que te habla ha sufrido en sus propias carnes un atropello, con lo cual muchos que hemos sufrido ese tipo de atropellos, de golpes, de malos modos por parte de conductores, teníamos una necesidad de manifestar, bueno, pues esta rabia contenida y este dolor contenido por esas personas que han ido perdiendo la vida en nuestras carreteras y que para evitar en el futuro mayores daños, pues hemos encontrado aquí una vía de salida y creo que, bueno, aunque sea solo ocasionalmente y cada vez que necesitamos manifestar este dolor, estemos y seguro que vamos a estar en esas colocaciones futuras para los sitios que nos quedan por ver, que están en la Cuesta de la Lancha y el resto de salidas de Córdoba, porque Córdoba es una ciudad que
tiene unos medios en cuanto a vías en las cercanías de la ciudad maravillosos para practicar el ciclismo tanto de montaña como el de carretera, y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo de todos estos ciclistas que ven en esta iniciativa la forma de manifestarnos un poco con dolor y reconocer el recuerdo de estos compañeros que quedaron allí. Un pago esa deuda con el mejor medio alternativo de movilidad de la ciudad. Te pregunto por la situación de Córdoba en concreto, porque si bien es verdad que en su momento pues la presencia del carril bici y otras iniciativas convirtieron a Córdoba en una ciudad pionera a nivel estatal, parece ser que nos hemos ido quedando un poquito atrasados, ¿no? Es una de las dificultades que tiene el hecho de no promover al final de forma ostensible la utilidad de la bicicleta. Nosotros seguimos pensando, y en esto nos unimos a los colectivos que promueven más el uso de la bicicleta en la ciudad, de que efectivamente esos carriles bici, bueno, pues tienen que estar despejados, tienen que tener una verdadera capacidad de circulación, y que no se nos vea, o al menos no se vea al ciclista de ciudad también, que hemos visto en algunos medios de comunicación, como últimamente, pues no sé exactamente a causa de qué, pero se ha atacado al ciclista de ciudad, como que van imprudentes, que van por medio de las aceras. Bueno, pues sí, siempre hay un loco y siempre hay alguien que incumple, pero la mayoría de las personas que utilizan la bicicleta de transporte en ciudad es algo que les gusta, que les permite hacer sus desplazamientos de forma mucho más rápida y mucho más sana que cualquier otro sistema, y curiosamente en eso pues tenemos que lamentar también que efectivamente otras ciudades que empezaron mucho más tarde que nosotros, como Sevilla, en este momento sea una de las mejores ciudades para utilizar la bicicleta a nivel nacional, y que ha sido reconocido así a nivel internacional en un estudio europeo, y nos ha dejado un poco sorprendidos porque efectivamente nosotros que arrancamos con el sistema de bicicletas de alquiler, con el sistema de carriles bici, que tenemos uno de los sistemas viarios de carril bici más grandes de Andalucía, nos estamos quedando un poco estancados y no somos capaces de ver que la bicicleta sigue teniendo grandes ventajas como elemento de transporte y, por supuesto, como elemento deportivo, porque bueno, hay cada vez más personas que tienen edad todavía para seguir montando, pero que les permite sobrellevar más los efectos de la edad, porque yo cada vez veo más gente mayor montar en bicicleta los domingos y me encanta, porque estoy viendo que efectivamente es un elemento no solamente de transporte, sino también como deporte y como vida sana. La delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, os presentaba públicamente el jueves 25 de abril, recordando nuestra obligación de abordar, analizar las causas y poner freno a esa vulnerabilidad e inseguridad de los ciclistas. ¿En qué se ha traducido o en qué se está traduciendo este apoyo por parte de la Junta? La Junta tiene una iniciativa legislativa en la que hemos participado además nosotros como colectivo, en el que se están estudiando el transporte sostenible en Andalucía, y esto hemos aportado nuestras ideas a esa nueva ley que esperamos vea la luz en breve, y que es donde realmente vamos a poder contemplar cuáles son esas actitudes positivas por parte de una administración que sí que está realmente concienciada y que esperamos plasme en aspectos jurídicos legales cuáles van a ser los ámbitos de protección de la bicicleta, del ciclista y de las ciudades como elementos sostenibles, con la participación de este elemento de transporte que es la bicicleta. Y ahí es donde esperamos ver, una vez que se desarrolle la ley, pero al menos repito, en el proceso de elaboración se ha contado con todos los colectivos. Hubo una reunión en el Palacio de Congresos no hace mucho, y ahí estuvimos todos los colectivos representados intentando aportar ideas para esa nueva ley de transporte sostenible o de movilidad sostenible dentro de Andalucía, que debe de ver la luz pronto y que lógicamente debería de darnos cobertura. Esperemos que no entren en colisión con esta revisión del Código de Circulación que se está efectuando por parte del Gobierno central con respecto a esto, ¿no? Que al final, bueno, pues si uno dice que la bicicleta es un buen medio de transporte en ciudad, y en una ciudad como Córdoba, donde se alcanzan las temperaturas que alcanzamos,
obligamos al uso del casco. Bueno, pues todo el mundo sabe que allí, en aquellos países donde se ha obligado al uso del casco en el transporte ciudadano, al final nos hemos encontrado con una disminución del uso de la bicicleta, porque, bueno, pues genera distintos problemas, ¿no? Y obviamente esto, lo que comentaba antes, si te obligan a salir con un determinado número de personas a carretera, o no podrás utilizar determinadas carreteras, al final esto es una forma de quitar el problema pues muy drástica. Digo yo que no aplicarán ese mismo sistema con el paro, porque si no es que al final veo que la cosa va a ser muy cruda. Civismo y urbanidad que pedís habite en la conciencia de todos los ciudadanos y particularmente de los conductores. Hacia esto, bueno, o hasta para llegar a este punto, muy necesaria la divulgación. Me imagino que la plataforma también querrá trabajar en este sentido. Hemos llegado al acuerdo con la Dirección Provincial de Tráfico en que en todas aquellas oportunidades que tengamos vamos a hacer divulgación tanto del Código de Circulación, de las normas que en este momento y las que en el futuro rijan la circulación de bicicletas entre los colectivos ciclistas, y bueno, pues estamos también a disposición de ellos, nos hemos puesto a su disposición para que en aquellos cursos o seminarios o encuentros de conductores y tal, pues podamos también participar y ofrecer la versión de aquellos que, bueno, en versión de algunos conductores, emuladores de Indurain, o de algunos incluso todavía te gritan o caña por la ventanilla. Yo creo que estos están un poquito anticuados, pero la situación es tratar de que al final podamos colaborar con ellos en todas y cada una de las iniciativas de divulgación, tanto de las normas como de las actitudes de los conductores con respecto a los que al final estamos montados en la bicicleta. El resultado fatal del incumplimiento de las normas y la actitud temeraria del acecho de la tragedia se cebaba con Luis Gavilán, un compañero que simboliza a todos esos angélicos ciclistas, ¿no?, cuya memoria pues descansa o va a descansar sobre estas bicicletas blancas. Por desgracia no es el único caso, ¿no? No, Luis hace ya como 7 años que falleció en ese punto. Fue un atropello brutal, porque el conductor ni siquiera paró a ver a su víctima. Fue detenido a las pocas horas con un índice de alcoholemia que cuadriplicaba la tasa en aquel momento, que todavía era más alta, y esto, bueno, pues es lo que duele, ¿no? Es la parte que dice, bueno, y al final queda el que una familia queda destrozada, con Manolo Aguilar, que ha sido el último. Bueno, ha sido el último en los términos cercanos. Hemos tenido otro compañero en la zona del Puente Sifón, a la altura de Posada, que también falleció con 70 años, y ha sido más reciente. Todos los días estamos viendo este tipo de accidentes, por lo que hemos dicho al final, porque no nos ven. Somos un elemento que no se ve en la carretera, que pese a que puedas ir todo lo señalizado que quieras, ya te puedes poner un traje de Faralaes, que esto no se arregla por llevar más elementos llamativos en la bicicleta. Ya de por sí son de colores chillones las vestimentas que solemos utilizar, como para que... Pero es algo que tienes que tener concienciado, perfectamente asimilado dentro de tu código de movilidad, para decir, bueno, pues lo mismo que sabes que un poste que se curva un poco hacia la carretera, sabes que es un semáforo o una señal de tráfico, al final que sepas visibilizar a esa cosita que se mueve con 2 piernecitas y que al final es un padre de familia, es un hermano, es un hijo que ha salido a practicar su deporte o a hacer un poco de deporte esa mañana y que quiere volver a su casa, que es lo que buscamos al final. Hablábamos de este acto tan sumamente hermoso y cargado de simbolismo y por supuesto no exento de dolor, de ese desgarro interminable. ¿Cómo se van a ir realizando esta colocación de bicicletas blancas? ¿Se hace de forma privada? ¿Se hace una convocatoria? Haremos, una vez que tengamos el permiso del ayuntamiento, que esperamos que se nos lo conceda, iremos haciendo, ya no haremos marchas hacia el punto, vamos a hacer concentraciones en ese punto el día y hora en que señalemos, y lo haremos público para que todo aquel que esté interesado pueda acudir.
el mismo día que hicimos el acto de Luis y que era nuestra primera bicicleta en la calle, en la carretera, hicimos entrega a 4 familias, de las últimas 4 que han venido sufriendo en estos accidentes, que son con sede en Córdoba ellos: Manolo Aguilar en la Cuesta de las Matanzas, Manolo Pérez, el hijo de Manuel Pérez, en la Cuesta de la Lancha, nuestro amigo Luis, el canario, que falleció a la altura del Carpio, y el caso, pues, de Luis, que ha sido la primera bicicleta que fue a la altura de Villarrubia. Las 3 que nos quedan esperamos, pues, utilizar, a ver en qué medios lo podemos hacer. Si no puede ser en los puntos exactos, tampoco nos importa, lo hemos manifestado de esa manera. Lo que queremos es que quede el recuerdo. Lo intentaremos hacer en las salidas de las carreteras dentro de la titularidad del ayuntamiento, y haremos eso, llamar a la concentración. Esa mañana, pues, nos desplazaremos al sitio, colocamos la bicicleta, haremos un minuto de silencio con el grupo que nos acompañe y después, pues, cada uno a rodar. Y seguiremos trabajando hacia esa integración pacífica en la circulación rodada, aunque la verdad da la sensación de que queda muchísimo trabajo por delante, ¿no? Yo creo que no debería quedar tanto. En realidad es solo y exclusivamente evitar que... No termino de ver, y mira que te habla alguien que está en carretera prácticamente todos los días, Sí. Y que, bueno, es la conciencia de decir, bueno, ves un ciclista, es un estorbo. Bueno, no es un estorbo. Yo creo que es alguien que ha salido a hacer su deporte diario, o ha salido a su trabajo diario. Si solo y exclusivamente pensáramos en que efectivamente tú puedes estar encima de esa bicicleta en cualquier otro momento, pues te ahorras una pitada, te ahorras bueno, pues esas gracias de a ver si te crees que vas a hacer el Tour de Francia o algo así. Pero en definitiva es básicamente educación, concienciación, y a partir de ahí yo estoy seguro que la integración se da. Y no creo que haga falta tanto, es solo y exclusivamente esa cosa tan sutil y tan poco utilizada que es: ponte en el lugar del otro, a ver si te gustaría que te dijeran, pues, adiós Alonso, ¿dónde vas?, ¿no? Un llamamiento a la empatía, una exigencia moral que no puede quedarse en las buenas intenciones. Hemos hablado del comportamiento de algunos conductores, también del propio código. ¿En qué parte crees que estamos más deficitarios? Básicamente en la parte de concienciación. El código, como hemos visto y los ejemplos que he puesto, el código de alguna manera está y protege en parte, pero no te puede proteger contra la falta de conciencia de alguien que decide que te pasa a 120 km por hora en una carretera donde se puede ir a 80, y además te pasa a menos de 1,5 metros. O sea, con lo cual el elemento de succión del rebufo que genera el vehículo ya te provoca una inestabilidad. Eso si no te toca y te vas a una cuneta a comerte la tierra directamente, porque es que una bicicleta es tremendamente inestable y ahí, pues, hay pocas tablas de salvación a las que poderte agarrar. El código, si se quiere reformar y se reforma de una forma restrictiva en cuanto al uso de la bicicleta, pues será un paso atrás en un país que teóricamente tiene elementos y medios para poder ser un reinado de la bicicleta. Pues daremos pasos hacia atrás, las ciudades se convertirán en algo más inhabitables, porque en esto parece que nadie quiere calcular o nadie quiere ver los beneficios, pero el que te habla voy a contar una anécdota. En Barcelona, una ciudad donde el uso de la bicicleta y la moto está muy extendido, y un taxista que me llevaba al aeropuerto en una de las ocasiones en las que estaba allí, y yo le comentaba un poco a ver cómo respiraba este hombre. Digo, hay que ver la de motos y de bicicletas que tenéis aquí en Barcelona. Y el hombre me decía, pues mire usted, la verdad es que sí, pero es que si no hubiese esas motos y esas bicicletas, aquí no se podría circular. Es absolutamente imposible moverse en Barcelona si todo el mundo que tiene una bicicleta o una moto de este tipo scooter cogiese un coche. Entonces me dejó sorprendido, porque es un profesional del transporte público
y reconoce el valor que aportaban tanto las motos pequeñas como las bicicletas a la ciudad, por lo que a ellos les representaba de sacar tráfico de la circulación. Es una forma de verlo, lógicamente interesada, pero perfectamente plausible para cualquier ciudad donde en un momento determinado te encuentras que tienes un volumen de circulación que si ahora a alguien que circula en bicicleta o circula en scooter le dice no, imposible, al coche, pues entonces sufriremos de más saturaciones, más contaminación. Bueno, ojalá que el código al final se plasme en una parte protectora, restrictiva o aseguradora en la parte que se pueda ver, y desde luego seguiremos empujando en la vía de la concienciación, que es donde yo creo que nos queda más camino por recorrer. Efectivamente, comentábamos esto, ¿no? Que además de ser un medio más ecológico, el más cómodo, de ser tremendamente beneficioso en todos los sentidos, también ayudaría una nueva perspectiva, un nuevo paradigma, cambiar el chip, como se suele decir, a la propia vida de la ciudad, ¿no? A esa fluidez en la circulación y, bueno, en general a un relajo y un cambio en la filosofía vital, porque subirse a una bici también implica una forma, ¿no?, de ver la vida. Yo estoy convencido, o sea, el hecho de hacer bicicleta o de estar en lo alto de la bicicleta, alguien más de una vez me ha dicho, eso es que incómodo es, digo, no, bueno, en un momento determinado puede ser incómodo, te pueden doler las piernas y tal, pero bueno, es una filosofía de vivir, es una filosofía de encarar los distintos problemas que nos plantea la vida. El ciclista al final termina siendo alguien solidario porque ayuda al compañero cuando se queda tirado. El ciclista es alguien que mantiene una actitud positiva porque siempre piensa que puede superar el obstáculo. Creo que efectivamente, y lo has manifestado perfectamente en ese sentido, lo que se busca es también un cambio. Esas fórmulas en las que las ciudades tengan que ser un poco más amables con sus propios ciudadanos y que no sean agresivas, en parte lo podemos conseguir con este formato y con estos cambios. Y desde luego estamos en época de cambio. Miento, yo diría todavía más, me atrevo a dar un paso más. Yo no creo que estemos en época de cambio, sino que es un cambio de época el que estamos viviendo y el que estamos obligados a afrontar. Y o nos cambiamos nosotros o las circunstancias nos van a cambiar de una forma radicalmente más dura. Por lo tanto, bueno será que tomemos nota y que veamos cómo podemos ir cambiando antes de que el cambio nos supere a nosotros. Y en el caso concreto de Córdoba, antes hemos hablado de cómo nos hemos quedado relegados, ¿no? Hemos dejado de ser precursores para estar a la cola, según los últimos estudios, en cuanto a ese fomento, a esa promoción del uso de la bicicleta, y sin embargo la ciudad sigue creciendo en cuanto a peatonalizaciones. No sé qué lectura podemos extraer de aquí, hacia dónde camina Córdoba. Pues yo no sé, la verdad, las peatonalizaciones son buenas según y cómo se miren, todo depende del color con el que podamos articular la peatonalización, de qué elementos y qué sitios. Hay sitios donde es fundamental y necesario el tener la peatonalización, pero las bicicletas siempre han sido elementos de convivencia perfectamente con la peatonalización. Si al final sacamos las bicicletas porque los viales que se transforman en vías peatonales, al final no hemos conseguido prácticamente nada porque lo que se han convertido es en terrazas de ocio, pues digo yo que no hemos dado muchos pasos hacia, bueno, pues la peatonalización. De lo que se trata es de poder hacer una circulación agradable, pero si al final se nos constriñe a dos pasillos en medio de unas mesas, tampoco es el sistema. Claro, si al final se constriñe a dos pasillos en medio de dos mesas, si una bicicleta intenta pasar cuando están los peatones pasando, la bicicleta estorba. Bueno, pues esto tendremos que darle una repensada. No es todo el peatonalizar para poner terraza, ni todo debe ser sitio para que circule la bicicleta de una forma absolutamente al albedrío del conductor. Habrá que poner ciertas limitaciones y normas, pero esto sí que obliga a que demos una pensada, y sobre todo porque
Córdoba, que podría estar en una situación donde la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos un casco histórico enorme, que además hay un montón de espacio entre nuestros elementos más representativos, donde podemos pasear y podemos convivir, y no lo podemos circunscribir o cerrar porque, bueno, las bicicletas se demuestren como no necesarias, o que no las queremos utilizar, o que no queremos favorecer su uso, y esto irá en detrimento de una ciudad que tiene unas características que permiten el uso de la bicicleta como elemento de transporte, yo creo que de forma muy interesante. Prevención, convivencia, hemos hecho alusión a lo largo de la entrevista, por un lado, con muy diferentes además expectativas, por un lado a la reacción del Gobierno central, por otro al compromiso de la Junta de Andalucía. Concretamos más en cuanto al equipo de gobierno local, municipal. ¿Ha habido alguna respuesta? No, estamos a la espera de que la concejala de Infraestructura nos reciba. Le hicimos nuestra petición en su momento, a la par que al resto de las administraciones. Supongo que los temas de agenda los tiene complicados, pero esperamos una respuesta pronta porque ya se nos está echando el tiempo encima y queremos la respuesta del ayuntamiento para ver cómo actuamos con respecto a estas bicicletas que nos quedan por colocar en la salida. Y lógicamente no creemos que tener ningún problema, entre otras cosas porque sabemos que la conciencia con respecto a este grupo es positiva dentro del equipo, y esperamos que podamos llevar a cabo estas colocaciones en el plazo más breve posible, eso sí, siempre y cuando nos reciban. Pues con el deseo sincero de corazón de que no haga falta muy pronto seguir construyendo, seguir pintando esas bicicletas de blanco. Te agradecemos muchísimo, Valentín, que nos hayas acompañado hoy. Ángela, a vosotros, y de verdad que el colectivo está a vuestra disposición cada vez que haga falta. Pues te tomamos la palabra y seguiremos muy de cerca, estaremos pendientes cómo va creciendo la plataforma Bicicleta Blanca. Gracias. A vosotros.